Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Hay un tema que es en este mes la santidad. Entonces, de eso vamos a estar hablando un poquito en esta noche. Que sea Dios guiándonos y respaldándolos, porque la verdad, como humanos, como hombres, no somos nadie, pero Dios es grande y poderoso. Amén. Dice la palabra del Señor, como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que habitas en gloria, en esta hermosa tarde, Señor, venimos delante de ti, reconociendo, Señor amado, que sin tu ayuda, sin tu respaldo no podemos hacer nada, pero que si de algo estamos seguros, que tú eres fiel, que eres poderoso y que has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Señor amado, te pido seas tú glorificándote, seas tú usando, Señor, mis labios en esta noche, y que la palabra, Señor, que se esté predicando esta noche, sea tu presencia ministrándola, seas tú, Señor amado, glorificándote en tu pueblo en esta noche. Tú eres fiel, tú eres poderoso y tú conoces nuestra necesidad, y yo sé que tú te estarás glorificando poderosamente. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Gracias a Dios por esta hermosa palabra que hemos leído, una palabra de exhortación para su iglesia, ya que el tema del mes como que es un poquito fuerte, pero de eso tenemos necesidad. Dice la palabra, sino como aquel que nos llamó es santo, sed vosotros también santos. Entonces nosotros como cristianos, Dios nos llamó un día. Recuerdo que el tema del pasado fue el llamados, o el llamado de Dios, algo así. Entonces, si Dios nos llamó con un propósito. Nos llamó a servir, nos llamó a la santidad, nos llamó a marcar una diferencia entre el mundo y el cristiano. Entonces, en la palabra del Señor encontramos muchos textos bíblicos que nos hablan de la santidad. El Señor cada día nos redarguye, nos ministra y nos exhorta a ser diferentes. Entonces, Dios quiere que su iglesia practique la santidad. Sabe que esta palabra hace unos días a mí me ha estado ministrando, porque digo yo, ¿qué estamos haciendo para santificar nuestra vida cada día más? Aunque nos mantenemos, yo siempre he sido de las personas que desde hace muchos años, gracias a Dios, Él tuvo misericordia de mí y he tratado de estar un poco cerca de Dios, pero muchas veces nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es muy extensa y es muy recta, y muchas veces decimos: Señor, ¿de qué forma te estoy agradando? ¿Cómo estoy practicando la santidad? Pero de algo sí estoy seguro, que el que nos llamó, Él nos capacita y Él nos da el conocimiento, Él nos redarguye para que nosotros cada día quizás mejoremos nuestra manera de vivir en el Señor. Entonces, qué bueno que Dios nos ama y Dios cada día tiene una palabra para nosotros. Cada día Dios nos habla por medio de, ¿qué le digo?, de un hermano, por medio de la palabra, por medio de cuantas cosas que muchas veces Dios usa para que nosotros reflexionemos y meditemos en la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo para vivir conforme a la voluntad de Dios? Dice, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Imagínense, la palabra del Señor es muy recta y nosotros nos quedamos cortos para ser conforme a la voluntad de Dios. Pero qué bueno que estamos en el camino del Señor, y es acá, es en la iglesia donde nosotros cada día nos nutrimos de la palabra del Señor y podemos cada día ser mejores en el Señor. Yo siempre he dicho, sí se puede con la ayuda del Señor.
El problema muchas veces es que nosotros no queremos. Entonces, yo digo, si se puede, yo acepté al Señor muy joven y siempre sigo diciendo, sí se puede servir al Señor. Sí se puede caminar conforme a la voluntad de Dios. Lo digo es porque lo he vivido. Entonces, jóvenes, adelante también, sí se puede en el Señor. Sí podemos luchar por vivir una vida un poco agradando a nuestro Dios. Entonces, la palabra del Señor nos exhorta cada día a ser mejor, a ser diferentes. Traigo un pequeño bosquejo y dice, ¿qué es la santidad para un cristiano nacido de nuevo? Tiene que apartarse del pecado, vivir en santidad como Dios manda. Dice Lucas 1:75, en santidad y en justicia delante de Él todos los días. Entonces, la palabra nos exhorta que cada día no es el día de culto, no es solo en la iglesia, es allá en el trabajo, donde quiera que vayamos. Allá se ve la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Bueno, yo mientras estoy en este país nunca he trabajado con cristianos. Siempre he trabajado con personas, bueno, ustedes me entienden, pero gracias a Dios allí he tratado de mostrar quién soy. Entonces, esa es una bendición tan grande para el cristiano que donde quiera que vaya, la gente lo va a valorar por lo que es. Dice la palabra que por sus frutos nos van a conocer. Entonces, qué bueno es vivir un poco apegados a la palabra del Señor. Quiero decirle que puede ser un borracho, cualquiera que sea, pero lo va a respetar. ¿Por qué? Porque ven algo diferente. Ven algo que no lo ven en sus compañeros muchas veces. Entonces, el Señor es real y Él es fiel y ha prometido estar con nosotros todos los días. Y más cuando estamos apegados al Señor, con más razón Dios siempre va a estar a nuestro lado. Quizás aunque muchas veces pasemos dificultades como humanos, como cristianos, muchas veces vamos a pasar muchas dificultades, quizás vamos a cometer errores, pero Dios ha prometido sacarlos adelante. Entonces, qué bueno es ser un hijo de Dios. Dios nos bendice, Dios nos respalda y Él no nos va a dejar nunca. Dice, ¿qué características tiene el cristiano que vive en santidad? Es humilde, es temeroso de Dios, es obediente al Señor y a los demás, no dice malas palabras, no pelea con nadie. Bueno, hay tantas características que a uno lo reflejan como cristiano, como una persona temerosa de Dios. Como antes dije, marca la diferencia donde vaya. Entonces, por sus frutos dice que nos van a conocer. Entonces, hay muchas cosas que como personas cristianas, como hijos de Dios, tenemos que darnos a conocer. Tenemos que ser diferentes en el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, permítame lo busco. No sé si mis hermanos me podrían ayudar con Primera Tesalonicenses 4:7. Amén. Imagínense, Dios nos llamó a la santificación. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, eso quiere decir que cada día nosotros tenemos que mejorar, tenemos que santificar nuestra vida espiritual, porque es de esa forma como nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. De otra manera, la Biblia dice que al cielo no entrará cosa inmunda. Entonces, nosotros tenemos que practicar cada día lo que es la santidad, practicar cada día la santificación, porque para eso Dios nos llamó a la santificación, dice la palabra. Porque así como Él es santo, dice, sed vosotros también santos. Bueno, esa palabra como que suena un poco grande,
pero cada día nosotros estamos santificando nuestra vida y el que nos llamó, Él nos va a llevar hasta una perfección, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, qué bueno es entender que Dios es fiel y que Él ha prometido llevarnos un día a un lugar muy especial, donde allá va a ser muy diferente a este mundo. Entonces, pero para entrar a ese lugar tenemos que pagar el precio en esta tierra. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que santificar nuestra vida cada día. Pero el Señor que nos llamó, Él nos capacita, Él nos da la fuerza y Él es el que nos ayuda a mejorar nuestra forma de vivir en el Señor. Entonces, yo animo a los hermanos, sigamos adelante, aquellos que quizás están nuevos en esta congregación o por primera vez. Este es un lugar muy especial. Yo siempre he dicho, la casa del Señor es lo mejor que podemos hacer. Como decía el salmista, que era mejor un día en los atrios de su casa que 1000 fuera de ellos. Entonces, qué bueno que las personas anhelen estar en la casa del Señor, o el cristiano, por decirlo así, anhele estar en este lugar. ¿Sabe que son pocas las personas que anhelan estar en una congregación? La gente se siente bien afuera haciendo muchas cosas, pero a la iglesia muchas veces le tienen miedo, porque se trata de marcar la diferencia. Se trata de ser una persona cambiada, una persona conforme a la voluntad de Dios. Hebreos 12:14 dice, si alguien me ayuda. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad. Entonces nos damos cuenta que para entrar al cielo no está tan fácil, pero no es difícil. Con la ayuda del Señor sí se puede tratar de tener paz con nosotros mismos, con el que nos rodea, con todo mundo. Entonces es de esa forma que nosotros podemos ver al Señor. De esa forma es como vamos a entrar al reino de los cielos. Es de esa forma, siguiendo la paz y la santidad, viviendo una vida agradable a Dios. Entonces, el que nos ha llamado, como antes dije, Él es fiel, es poderoso y Él nos va a sacar adelante, Él nos va a respaldar para poder hacer la voluntad del Señor. Muchas veces nos cuesta, pero es porque no queremos o no queremos depender de Dios, en otras palabras. Porque cuando amamos nuestra salvación, sí podemos mantener nuestra vida cerca del Señor. Yo digo que sí se puede. Entonces, Dios es grande, Él es poderoso y Él nos lleva adelante. Dice, ¿cuál es el fruto de la santificación? Es un proceso que nos lleva más cerca de Dios. Cuando practicamos la santidad, si cometemos un error, lo reconocemos, pedimos perdón. Primera de Juan 1:9. Alguien que me ayude. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Imagínense, Dios es poderoso, el que nos llamó. Él tiene la capacidad de todo. Si nosotros reconocemos nuestros errores, Él nos perdona. Entonces, ¿qué más queremos? Estar en el lugar indicado, en la casa del Señor, estar donde cada día tenemos el consejo de la palabra, donde en nuestras casas cada uno tenemos la palabra del Señor, la que nos nutre cada día, la que nos habla cada día cómo tenemos que vivir para poder entrar al reino de los cielos. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, qué bueno es el Señor, que tiene misericordia de cada uno de nosotros, quizás no viendo nuestras debilidades, nuestros errores. Quizás como humanos
como personas que somos, muchas veces le fallamos a Dios, cada momento, cada día. En más de alguna forma le fallamos a Dios. Pero si reconocemos nuestros errores y los confesamos, dice la palabra del Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nuestros errores. Entonces, qué bueno que tenemos un Dios lleno de misericordia, un Dios que no es como nosotros, porque a nosotros muchas veces nos cuesta perdonar. Pero yo digo, sí se puede. Porque si no lo hacemos, difícilmente podemos entrar al reino de los cielos. Entonces Dios es poderoso y Él nos ayuda a salir adelante en el Señor. Dice, ¿cuál es la relación entre los frutos del Espíritu y la santidad? La santidad es el fruto del Espíritu desplegado a nuestras vidas, a caminar cada día con Cristo por el Espíritu. Gálatas 5:16. De la santidad, en pocas palabras, es ser semejante a Cristo. Significa pertenecer al Señor, vivir como sus hijos en obediencia y entrega por amor, siendo cada día más semejantes a Él. Cada día tenemos que ser un poco más parecidos al Señor, ¿no? Si somos sus hijos, pues tenemos que parecernos al Señor. Pero ¿cómo nos vamos a dar a conocer? ¿En qué nos vamos a parecer? En nuestra manera de vivir. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el cristiano y el no cristiano, que es diferente. Él marca la diferencia. Su forma de vivir no es la misma. Su forma de hablar no es la misma. Entonces, qué bueno que Dios nos habla, Dios nos llamó con un propósito, y el propósito es de que santifiquemos nuestra vida para poder un día entrar a la presencia del Señor. Entonces, todo lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Aleluya. Dice, seguid la paz para con todos, en la cual nadie verá al Señor. Segunda de Corintios 7:1 dice, alguien que me ayude. Amén. Perfeccionando la santidad. Entonces dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. Si tenemos las promesas de Dios, lo tenemos todo. Entonces, con la ayuda del Señor podemos salir adelante, podemos cada día perfeccionar, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando en nuestra vida existe el temor de Dios, cada día nosotros luchamos por santificarnos para el Señor. Cada día nosotros tratamos de practicar la santificación, la santidad en nuestras vidas. Más cuando nos damos cuenta que la palabra del Señor dice que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Entonces, qué bueno es que Dios dejó una palabra, la que cada día nos ministra, nos exhorta, nos ayuda a ser diferentes, a dar frutos de cristiano, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Dios es poderoso y Él nos capacita cada día para poder seguir adelante sirviendo a nuestro Dios. Hebreos 12:14 dice la palabra. Seguir la paz con todos y la santidad es el mismo texto, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, qué bueno es seguir la paz, dice la palabra, con todos. Y como antes dije, con todos, allá afuera y aquí adentro, allá en nuestra casa, allá donde no nos conocen como cristianos. Allá tenemos que seguir la paz y que nos conozcan por cristianos, por quienes somos. Muchas veces, a veces da lástima cuando muchas personas
dicen ser cristianos. Le digo porque yo he convivido con mucha gente que dicen que son cristianos y lastimosamente los frutos no son de cristianos. Bueno, pero hay cosas que no nos pertenecen a nosotros. Son cosas que Dios, bueno, Él sabe lo que hace. Pero usted y yo sí podemos practicar cada día la santificación. Podemos apegarnos cada día al consejo de la palabra del Señor. Entonces, una pequeña reflexión. Yo soy corto para predicar. Quizás muchas veces he dicho, no puedo, no quiero. Muchas veces me he negado, pero me acuerdo las consecuencias de la desobediencia. Entonces, pero lo poco que hacemos, lo hacemos para el Señor, en obediencia al Señor. Y bueno, tengo una reflexión acá y dice, ¿cómo estamos viviendo como cristianos? ¿Somos diferentes a los de afuera o somos iguales? ¿O necesitamos volvernos al Señor? Reconocer en qué le estamos fallando al Señor. Mientras hay vida, hay esperanza. Podemos acercarnos a Dios. 1 Juan 1, 9 y 10. Amén, si alguien lo tiene. Bueno, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si en alguna cosa quizás nosotros le estamos fallando a Dios, podemos reconocer. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza. El hombre, mientras Dios le permita vivir en este mundo, tiene esperanza de reconocer sus errores y volverse a Dios. Si quizás hay muchas cosas que no las estamos haciendo conforme Dios quiere, pero si todavía respiramos, tenemos la oportunidad de ser mejores, de ser diferentes en el Señor, porque si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Santiago 4:8 dice, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, si nosotros buscamos al Señor y nos acercamos al Señor, Él está para perdonarnos. Entonces, Dios es bueno, Dios es fiel. Dios ha prometido estar con nosotros y va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, qué bueno es darnos cuenta que el que nos llamó es fiel, es poderoso y ha prometido llevarnos a un lugar mejor. Ha prometido llevarnos a una mansión muy linda, muy especial, donde todo es gratis. En este país es diferente, ¿no? Quizás en nuestros países no pagamos renta, aquí sí tenemos que pagar. Pero Dios ha prometido llevarnos a un lugar donde no nos hará falta nada. Donde la presencia del Señor será nuestra fortaleza. Entonces, yo animo a mis hermanos, sigamos adelante, agradando al Señor, que de la obediencia al Señor Dios se agrada. Y Dios un día nos va a llevar de esta tierra a un lugar mejor. Eso sí, si perseveramos hasta el fin, si permanecemos en el temor de su palabra, entonces Dios nos va a llevar a un lugar mejor. Entonces vale la pena pagar el precio, vale la pena hacer un esfuerzo por perseverar en la palabra y en la iglesia. Vale la pena. Entonces, sigamos adelante haciendo el trabajo del Señor y Dios nos va a ayudar. Yo siempre he dicho a los jóvenes, quizás un tiempo trabajé con jóvenes en mi país, en la iglesia, y yo siempre les animaba a decirles sí se puede, y sí se puede, y sigo diciendo sí se puede. Quizás en mi familia más de alguno no quiere, pero yo le digo sí se puede. Entonces, qué bueno es cuando uno quiere, puede. Entonces, sigamos adelante tratando de hacer la voluntad de Dios, que el que nos llamó, Él nos respalda. Decía alguien allá, de nosotros, el que invita, paga. Entonces, si Dios nos invitó a hacer el trabajo del Señor, Él nos va a pagar, pero no con dólares ni con otra moneda. Él nos va a heredar el reino de los cielos.
Entonces, qué bueno es entender que nadie más nos va a recompensar lo que hacemos acá en la tierra, en la iglesia, en el Señor, sino solamente nuestro Dios. Bueno, póngase de pie y démosle gracias al Señor por esta corta reflexión que hemos traído, ya que, como le dije, soy poco, quizás muchas veces el temor me gana, pero Dios es fiel y Dios es poderoso y Él está con nosotros. Amén. Soberano Dios, tú que habitas en gloria, te doy gracias, Señor amado, por este pequeño momento que nos permite, Señor, poder traer esta reflexión de tu palabra a la iglesia. Dios amado, te pido, seas tú, Dios amado, ministrando cada vida, seas tú, oh Dios, reflexionando en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros, y que esa palabra, Dios amado, nos edifique, nos ministre, y podamos, Señor amado, cada día tratar de vivir una vida que agrade delante de tu presencia, Señor. Muchas gracias porque tú has sido bueno, has sido fiel conmigo, Jesús.